Voy con la primera mía. Venga, preparado estoy. Venga, ¿seguro? Uf, no Mira. sé yo, ¿eh? En el momento no, en el No le momento diste importancia. me levanté con muchísimo placer, muchísima paz, como un trapo, como no me he levantado nunca, y no le di más importancia, lo dejé correr, no le di más importancia, pero ya a los años, cuando me pasa esto, dije, ostras, esto era algo más, es lo que me hace pensar que era algo más. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla? Van a entender alguna de las contestaciones también de ahora, ¿eh? Bienvenido a este nuevo espacio, esta nueva serie, episodios, programas, podéis llamarlo como queráis, capítulos, no me gustan las etiquetas, en la que vamos a abrir una nueva ventana en definitiva, vamos a hablar de muchos temas de drones de manera totalmente relajada, sin filtros y directa. Esto es un intento de acercaros todas las partes implicadas de todos los cambios que están habiendo en cuanto a los drones, ¿vale? Y vamos a intentar traeros helipuertos, vamos a contar con operadores, vamos a contar con pilotos, con empresarios, cuerpos de seguridad. Pero bueno, lo primero que os quería comentar es que para ello contamos con un nuevo componente, ¿vale? Él se llama Edu, está dentro del sector, tiene una empresa, ahora os contaré un poco más. Y bueno, vamos a jugar un juego, vamos a hacer 8 preguntas, él a mí y yo a él. Y lo que sí quiero que sepáis es que no conocemos para nada el contenido de esas preguntas y creo que va a ser bastante interesante. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fantástico, pues mira, estoy súper contento, súper motivado de formar parte de esta familia y de esta nueva sección, Zona de Vuelo. Creo que va a ser algo muy interesante, creo que vamos, como tú bien dices, vamos a poder traer un poco diferentes partes implicadas y vamos a entrar en diferentes aspectos. Algunas veces hablaremos de aspectos normativos, otras partes otros momentos hablaremos de curiosidades y al final se trata de divertirnos y queremos que esto, además de ampliar conocimiento, pues nos pueda divertir, ¿no? A ver, al final todos estamos también dentro de este mundo para hacer algo que nos gusta, entonces lo que queremos es divertirnos. Completamente. Pues, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Buena pregunta, ¿eh? La primera. No. Uf, venga, pues empiezo yo, venga. Venga, empieza. Venga. Yo sé que tú eres muy reflexivo, ¿vale? Es que hay una cosa que no saben y también creo que en este canal vamos a tratar, o en esta sección del canal vamos a tratar una parte humana, ¿no? Y creo que Completamente. Creo que de todos los invitados tenemos que conocer una parte. Y tú, aunque eres el capitán de este canal, creo que también hay que conocerte, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa que a lo mejor es muy impulsivo, que no es nada reflexivo, ¿no? Pero sin embargo, hasta el nombre de tu canal va a demostrar un poco cómo tú eres, ¿no? Lo reflexivo que eres. Y no es un nombre al azar, por fácil que parezca. O sea, Sí. uno ve sobre drones y dice, oye, pues esto probablemente se lo habrá inventado de una manera muy sencilla, pero creo que tiene algo un poquito más enrevesado. ¿Nos lo puedes explicar? Sí. A ver, es tan sencillo como que yo sabía de qué quería hablar, sabía de qué quería tratar, pero no tenía un nombre. Y viendo los nombres que tenía otra gente, todos parecen perfectos menos el tuyo. El tuyo siempre dice, pues, este es muy malo, este no vale para nada. Y todos parecen perfectos, pero no se te ocurre a ti uno ni similar. Entonces dije, pues voy a coger toda la lista de las preposiciones, ¿vale? Adelante, bajo, cabe, con, contra. Y voy a poner drones detrás. A drones, contra drones, hasta que di con sobre. Entonces, cuando vi sobre drones dije, este es. No es un nombre perfecto, pero es curioso cómo lo encontré, porque ya estaba en un momento de verdadera desesperación, no sabía cómo llamarlo, porque con la palabra drones hay muchos juegos, pero no es fácil, no es fácil. Y así fue, y en sobre drones se ha quedado. Seguro que ya os ha dado pistas un poco de todo lo que piensa, ¿no? Porque al final dices sobre drones, parece sencillísimo, Otra pero cosa que cuando me habéis visto gustaba... las preposiciones ya os habéis dado cuenta lo difícil que ha hecho para buscar el nombre del canal. O sea, Totalmente. a mí nunca se me hubiera imaginado. ¿No? Totalmente. Además hay una cosa que sí es verdad que pensaba que me gustaba mucho. Cuando alguien, si te fijas en muchos vídeos de mucha gente, la palabra sobre drones suena mucho. Es una palabra muy usada, porque yo al final no, me pregunto, ¿yo de qué hablo? Pues hablo sobre drones. Pues sobre drones. Es que es perfecta. Por eso supe que ese era el nombre. Es fantástico. Vale, voy con la primera mía. Venga, preparado estoy. Venga, ¿seguro? Uf, no Mira. sé yo, ¿eh? A ver, en primer lugar, ¿vale? Te quería dar la bienvenida al equipo, digamos, y
y es un placer contar contigo, pero me gustaría que nos contaras quién es Edu y qué pueden esperar los suscriptores de ti. Buena pregunta. Pues mira, al final tendría que empezar un poco casi de cómo comencé en este mundo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que me gustaba mucho el mundo de la aviación, en una ocasión probé a volar una avioneta, me encantó. A partir de ahí ya empecé un poco a pensar en los vuelos más arriba y quería entrar en el mundo de los drones. Y bueno, al final lo que yo quiero es transmitir mis pequeñas experiencias, mi experiencia durante el tiempo, las buenas, las malas, las regulares. Y lo que me gustaría con todo esto es, lo que hemos hablado, es divertirnos todos, o sea, tú y yo, tanto la gente que está detrás de la pantalla, como, bueno, poder aprender de ciertas normativas o ciertas curiosidades de una manera diferente, no quizá tan estructurada, y al final que mis experiencias y mi testimonio sirva a otra gente, bueno, bien para realizar sus vuelos, vamos a decir, más lúdicos o para lanzarse al mundo profesional, ¿vale? Que quizás esa experiencia que yo he tenido, pues que sea un engagement, un enganche un poco a la gente que se lo pueda estar pensando para dar ese paso. Pero la verdad que lo mejor es poder estar ahí contigo. Somos amigos. Sí. Y pasar ratos entre amigos, puede ser entre cervezas, puede ser hablando de drones. Sí, cualquier cosa vale. Eso es. La segunda. Pues Míramelas. en el día que estás, hoy, si tú ahora echas la vista hacia atrás y miras tus 10 primeros vídeos, ¿qué Jesús ves? Es buena. Es buena. Pues mira, veo un Jesús muy nervioso, un Jesús bastante apasionado. La pasión no se me ha ido, pero es cierto que muy descontrolado. O sea, muy pegando tiros al aire. Antes no pensaba en cómo quedaba el plano, cómo se escuchaba el audio, cómo estaba la luz. Simplemente me encargué de buscar una cámara y una pared. Y poner un dron de mi hijo, de juguete, para que por lo menos se viera un dron. Y tirarle. Y de hecho es lo mejor que hice, porque hasta que no empiezas, no sabes, no aprendes. O sea, el aprendizaje en esto es hacerlo. No es estudiar una carrera de 6 años. Tienes que hacer, equivocarte, corregir, ver cosas que después ves aquí en la pantalla, que no ves en la cámara, cuando estás viendo el vídeo, en chiquitito. Y al final veo, la verdad, me da un poco de ternura, porque me veo muy descontrolado, muy nervioso, casi no puedo ni hablar de los nervios. Y la verdad que tengo mucho que mejorar, muchísimo que mejorar, pero creo que del primer vídeo al último hay un avance horroroso. Horroroso en cuanto a medios técnicos y en cuanto a medios creativos también. Como te he dicho, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que trabajar todavía, pero y también me gustaría darle, como estamos haciendo ahora, una vuelta de tuerca, no hacer el típico canal que todo el mundo hace hablando de lo mismo, porque para eso hay 40 millones de personas. Entonces, algo más cercano a la gente, algo que la gente diga, este tiene algo especial. O sea, no especial, pero me interesa, me entretiene, llámalo X. Y es la idea, por eso estamos aquí. Yo quiero romper una lanza por ti, ¿eh? O sea, realmente, a veces cuando tú estás consumiendo contenido de YouTube, no te das cuenta del trabajo que hay detrás. No. Y la pasión que hay detrás, ¿sabes? Y las ganas que uno le pone detrás. O sea, yo que realmente estoy empezando esto contigo, mi faceta es otra, pero yo contigo he aprendido y he visto todo el empeño que le pones, todas las ganas que le pones, el tiempo. Sí. Y eso a veces no se valora y a veces no tiene el retorno que nos gustaría que tuviera, que no es una cuestión de visualizaciones, porque no solamente son visualizaciones, sino comentarios y agradecimientos, y de verdad que es un trabajo enorme, por el cual yo te alabo. O sea, yo no podría, y te juro, yo te alabo. Le puedes echar el tiempo que tú quieras. O sea, las horas que hacen falta para hacer esto son las que tú quieras echarle. Es lo más parecido a tener una empresa sin tenerla. O sea, la empresa te come todo el tiempo de tu dinero que tú le quieras echar. Pues esto es lo mismo. Lo que tú quieras, ahí tienes. Al final es una apuesta también, porque tanto tiempo invertido, ya no tanto el dinero, porque el dinero entra y sale, pero tanto tiempo invertido, el tiempo es limitado. Aquí el tiempo es limitado y perderlo no nos gusta a nadie. Entonces, tanto tiempo invertido, cuando no ves un resultado, es cierto
que te desanimas un poco, pero es que eso también es aprendizaje. O sea, también en desanimarte tienes que aprender a desanimarte. No puedes desanimarte y dejarlo todo, porque entonces no aprendes, te cansas, te quemas. Y hay veces... Que le ha pasado a mucha gente que se ha quemado. Sí, sí. Le ha pasado a mucha gente. Y Tenemos ejemplos, Totalmente, muchos, muchos. Y te soy sincero, he pensado, mira que el canal lleva poco más de un año, poco más. ¿He pensado en dejarlo? No. ¿Tenía que haber grabado vídeos en semanas y me he pegado un mes sin hacer ningún vídeo? Sí. Porque no, a día de hoy esto no es un sustento para mí, entonces no me va a suponer un problema. Si fuera un sustento, hubiera algo económico detrás, sí, me tenía que haber obligado y haberlo hecho, y sin ganas, y para adelante, y sonrisa, y sin ganas. Pero como no me hace falta, no creo que tenga que pasar por esa mala racha, digamos. Entonces hubo un tiempo que me pegué como casi un mes sin hacer vídeos, porque tenía un montón de cosas que hacer, pero no tenía las ganas. Y sin ganas no hago nada. Lo tengo claro. Porque además que esa falta de ganas se va a transmitir, la gente te lo va a ver. Se ve en los vídeos, se ve. O sea, y yo no monto todo esto para hacer algo sin ganas, la verdad. Y hablando de ganas, tenía muchas ganas de hacer esto. Por eso lo estoy haciendo. Y que estuviera aquí conmigo. Yo también. Pues... te lo voy a seguir poniendo complicado, ¿vale? Vale. Venga. Yo creo que estás peor que la anterior. Uf. ¿Te reporta algo compartir tu experiencia con la gente o lo haces porque toca? Bueno, como tú sabes, yo tengo dos mundos profesionales, ¿vale? Y bueno, en el otro mundo profesional, una gran parte también es formación. Entonces, cuando tú tienes esa, no voy a decir capacidad, ¿no? Pero cuando tienes esa energía interna a la cual intentas ayudar a todas las personas a tu alrededor laboralmente, esto lo traslado también aquí. O sea, es exactamente igual. Yo intento... con esto vuelvo a lo mismo de antes, lo que intento es que sirva para alguien. Con que sirva para una persona ya ha merecido la pena, ¿vale? Totalmente. Entonces es eso, es intentar ayudar a la gente. A veces tú no lo vas a saber, pero va a haber alguien en su casa que tú le vas a dar un motivo, le vas a dar una motivación, o tus palabras le van a servir para algo. Y bueno, con que solo sirva para una persona ya ha merecido la pena. O sea, en ambas facetas profesionales, la verdad que... Y yo creo que en mi vida en general, todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea. Además que a uno le hace sentirse bien, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mi hijo cuando era pequeño, yo tengo 3, pero el mediano cuando era pequeño, él me veía en el supermercado que hablaba con, bueno, yo hablo con todo el mundo, pero hablaba con la cajera, le daba los buenos días, le daba las gracias. Y entonces mi hijo me decía, joder, papá, ¿por qué haces eso, no? Si está trabajando. Y digo, no lo hago por ella, lo hago porque a mí me hace sentirme mejor. O sea, a mí darle los buenos días, darle las gracias, me hace sentirme mejor. Y esto lo traslada a todos los ámbitos de mi vida. O sea, me hablas desde el fondo, no desde la satisfacción, hablando desde un punto de vista del ego, o sea, me gusta salir en sitios que me conozcan, ser reconocido. No. Desde la satisfacción interna. Exacto. Exactamente. Exacto. Sí, así es como hay que hacer las cosas. Así tiene que ser. Vamos a por tu tercera pregunta, ¿no? Venga. Vale, ¿tú te acuerdas de ese momento en el que tú dijiste, quiero comprarme un dron? ¿Y el por qué? Ese momento, ese flash que dices, hostia, es que tengo esa necesidad, me apetece esa necesidad interna, no sé si porque quiero ver... O sea, ¿tú por qué? Y el momento. Yo, los drones, me lleva mucho tiempo viéndolos, pero no me han llamado la atención nunca. La primera vez que vi un vuelo FPV dije, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se hace? A ver, la verdad de esto es que yo hace como 15 años, puede ser, yo tuve no sé si fue un sueño o llámalo viaje astral, no sé lo que fue, pero yo tuve, vamos a llamarlo sueño, de que me levantaba. A día de hoy me acuerdo perfectamente de cada paso que di, ¿vale? Por eso pienso que no es un sueño. He soñado muchas cosas que se me han olvidado, eso se me olvida. Yo salía por la puerta, me iba a la plazoleta de mi casa, que estaba enfrente de mi bloque, y recuerdo como si cogiera una escoba, ¿vale? Mucha gente va a pensar que estoy loco, pero es que es la verdad. Y lo de escoba es que me ha traído otra cosa a la cabeza escoba... que quien lo escuche se va a acordar, pero nada más. Y eché a volar. Y esa sensación de volar, sin pensar que no te puede pasar nada malo, que no puede salir mal, paz absoluta. O sea, todavía lo recuerdo vivamente además.
esa sensación a mí me marcó. Yo no lo sabía entonces. Yo me di cuenta a los años. Cuando me da por coger mi primer dron, vuelo y de alguna forma, no me preguntes cómo, reconecta esa sensación que tuve y dije, aquí lo tengo. O sea, en ese momento te vino aquel sueño viaje astral que tuviste cuando cogiste el dron por primera vez y te provocó esa misma sensación de paz. La misma. O sea, yo hay veces, incluso me ha pasado muchas veces que he dicho voy a subir para hacer un plano, voy a hacer una órbita y tal, y se me ha ido la olla, me he puesto a disfrutar, a volar. ¿Por qué? Porque sí, por volar, por quemar batería, llámalo como quieras. A mí esa experiencia me atrapa, me para el tiempo, y en FPV más. En FPV es mucho más peligroso, pero más es la libertad absoluta. Esa libertad absoluta que te da, esa sensación es indescriptible. Y no sé si hay más gente que le pase lo mismo, pero yo no veo en los drones, que también lo son, herramientas de trabajo, ¿vale? Yo lo que veo es esa conexión con esa experiencia que tuve, que fue increíble. Y el por qué todavía no se me ha olvidado, no lo sé. No lo sé, pero sí es cierto que cada vez pienso cada vez que lo pienso que lo viví. No lo soñé, porque he soñado muchas otras barbaridades que se me han olvidado. Pero esa no se me olvida. Y de eso hace muchos años, 15, 16, yo tendría... Además me cogió en medio de una época un poco convulsa, porque nos estábamos mudando de una casa a otra. Yo tendría, no lo sé, 15 años, 14, 13... No era tan chico, que no era una locura de que se le pueda ocurrir o venir a la cabeza a un niño. Ya tenía mis añitos. Entonces, y recuerdo la sensación también de cuando me desperté. Pocos sueños, y tú me vas a dar la razón, pocos sueños, tú te despiertas y dices, ¡qué guapo! Y te acuerdas nada más abrir los ojos. Eso fue. ¿Y no tuviste la sensación de que ese sueño era importante? O sea, de que ese sueño era algo diferente a los que habías tenido. No, en el momento no. En el momento me levanté con muchísimo placer, muchísima paz, como un trapo, como no me he levantado nunca. Y no le di más importancia, lo dejé correr. No le di más importancia. Pero ya a los años, cuando me pasa esto, dije, ostras, esto era algo más. Es lo que me hace pensar que era algo más. Ese es mi porqué. Te conectó con te conectó completamente. Totalmente. Fue... Es que ya es difícil tener un sueño y que luego revivas esa misma sensación en otro momento, ¿eh? Y sin tener sentido, o sea, sin tener sentido, porque tú no estás pensando de, bueno, voy a ver si consigo revivir. No. Se te viene. Y como que conecta. O sea, fue brutal. Voy a por ti. Vamos. ¿Vale? Esta más facilita. En la vida, ¿eres de arriesgar y pelear, si lo ves claro, o más bien conservador? Uy, yo soy muy peleón. Ya te ves. Soy muy peleón y muy estratega. Yo soy muy peleón y muy estratega, sí. Pese a esta sensación calmada que pueda dar, siempre hay un fuego interno. O sea, siempre hay un fuego interno dentro de mí que no doy nunca nada por perdido. Siempre lucho hasta el final. Y en ocasiones me pasa que veo la batalla perdida y siempre hay un clic, o casi siempre hay un clic, de todo lo que has estado haciendo, que de repente empiezan a cuadrarse las cosas y a salir bien. Y bueno, como me ha pasado muchas veces, pues quizás sigo en la misma línea, o sea, sigo siendo un poco estratega y un poquito peleón. También me gusta, también me divierte, a veces... Hostia, pensar y... Sí. A mí eso me divierte, y ganar las batallas. A veces se pierde, claro. ¿Vale? Pero yo siempre digo que realmente no se pierde, sino que se aprende. Correcto, lo que hablábamos antes, totalmente de acuerdo. Esta también es facilita, ¿eh? ¿Tú cuándo consideras cuándo un piloto de dron se puede considerar piloto independientemente de la titulación? ¿Vale? Que tú digas, hostia, ahora soy... De verdad, o sea, soy piloto con palabras grandes. Cuando tú te sacas el carnet de coche no eres conductor de coche, cuando te sacas el carnet de moto no eres motorista. Tienes que conducir, tienes que tener la experiencia, tienes que aprender qué te puede pasar, que te pasen cosas, tienes que saber cómo evitarla o cómo solucionarla en el momento. Con lo cual es lo mismo, tú eres piloto de dron cuando vuelas, has tenido problemas, has sabido solucionarlo o no, en esa solución has tenido ese aprendizaje. Y en definitiva tienes experiencia. Sin experiencia tú no puedes ser piloto de algo que no has pilotado. Nunca mejor dicho. O sea, es como el que se compra una cámara, que además yo lo veo muchas veces. Y me he comprado una cámara de 2.000 pavos
La pongo en automático y soy fotógrafo. El fotógrafo eres tú, no la cámara. Entonces, tú, aunque lo pongas en automático, yo cojo el móvil y hago la misma foto que tú porque lo hace la cámara, no lo haces tú. Entonces, lo mismo. Tú tienes que saber también evitar, cuando estás volando, porque pasa, evitar algunas situaciones que se te pueden presentar y no esperas. Ahí entra el piloto. O sea, es más complicado. Es más complejo de lo que parece. Sí, esta pregunta ya un poco por eso Sí. es más complejo de lo que parece. Al final es toda una cuestión de experiencia y de situaciones y tener el carnet tampoco te hace piloto. no, ni un buen conductor de coche, como tú dices. Por eso. O sea, no tiene, por eso es independiente de la titulación. Yo creo que es justamente lo que has dicho, es un cúmulo de experiencias y yo creo que... A ver, yo creo que cuando tú estás frío, o sea, cuando tú estás haciendo cualquier operación, ya sea del tipo que sea, y tú tienes la mente concentrada y frío, sin tener nervios, sin tener nada de ese estilo, vas a afrontar mucho mejor cualquier situación de las cuales... Pero eso, el estar frío te lo hace la experiencia. Y es que es eso, es experiencia. Literalmente. ¿Qué te motiva realmente cada día para seguir en esto? Buena pregunta. Nunca me la he hecho, ¿eh? O sea, esta Esa es buena. ha sido buena. Pues, bueno, la verdad que... A ver qué vas a soltar. No, si te digo... A ver, es que realmente me encanta volar con los drones. Lamentablemente ya por tiempo, casi todas mis operaciones son profesionales, pero es que yo empecé en este mundo profesional para poder volar mucho más de lo que volaba. Entonces es un poco la excusa. O sea, ¿hago operaciones profesionales para ganar dinero? Sí. Pero realmente el 70% del motivo es para divertirme volando. Entonces, al hacer operaciones profesionales me complica todo mucho más porque hay muchas más exigencias. Pero por otro lado me da mucha más libertad y me siento con mucha más libertad a la hora de pedir permisos un poquito más complicados o a la hora de tal, me siento con mucho más libertad de poder volar en sitios que seguramente de forma recreativa no lo haría. Entonces, yo sigo en esto para seguir volando el dron, seguir volando los drones, ir cada vez creciendo más, pero intentando cada vez volar en sitios más complicados. Buena respuesta. Buena respuesta, señor. Esta a mí me encanta, ¿eh? Vamos a ver. He visto... Eso no me gusta, que te encante. Sí. Tienes muchos momentos de enfado tuyos en los vídeos. Son realmente, a mí personalmente, son los momentos que más me gustan. Estos que se te ve la venita por aquí. Eso mola que sale de repente. ahí, que sale la venita por ahí. Pero si tienes que... ¿cuál sería quizá el cambio normativo, la normativa o el hecho que más... De todos esos enfados, ¿cuál es el que más te ha enfadado? Es que hay muchos. Ahí tienes que buscar. Ahí hay que buscar, sí, hay muchos. Sí. Hay mucho. Quizás... me va a hacer buscar, ¿eh? Ahí está. Sí. La incomprensión de la gente. Quizás eso más. El hecho de que tú, como sabes, organices todo esto, hagas un vídeo y te pegues 4 días. Es que hay muchas cosas que no se ven. No es grabar. Es grabar, es colocar, pensar de qué vas a hablar. Es mucho tiempo implicado en un solo vídeo. Para que ahora que te venga alguien en un comentario y te suelte, como en algunos me han puesto a mí. Es que para hacer vídeos de esto tienes que entender de lo que hablas. Ese puntito que nos da de seguridad, estás detrás de una pantalla sin nombre, sin edad, sin dirección, te puedo soltar lo que me salga del alma. Ese puntito me da mucho coraje y con Jonathan pasó no hace mucho y de hecho hice un vídeo de ello y eso me enerva porque yo, gracias a Dios, no me dedico a esto y no gano dinero, pero por ejemplo él y mucha otra gente sí. Entonces tú no puedes jugar. Yo no voy a tu trabajo a decirte, oye, ¿qué te iba a decir? Qué malo eres haciendo tu trabajo, ¿eh? Venga, hasta luego. Yo no hago eso. Ni te mando una carta al buzón para decirte, deja de trabajar que eres muy malo. O para trabajar de lo que trabajas tienes que entender más. ¿Me aporta algo? No. ¿Te aporta algo a ti por decírmelo? No. Entonces, o sea, es lo que más me enerva quizás. Hay muchos mosqueos por ahí. Sí, demasiado.
Creo que me mosqueo demasiado. No, pero lo bueno, ¿eh? Pero en el fondo, Pero no lo bueno, ¿eh? en el fondo no es mosqueo, es que soy apasionado. Yo hablo, cuando hablo de algo que me gusta, hablo de forma muy apasionada. Y hay veces que no me viene bien, ¿eh? Hay veces que no me viene bien porque muchas veces desde la relajación y desde el sosiego se ven las cosas más claras. Pero bueno, no lo puedo evitar. Claro, esos momentos de calentamiento nos encantan. Sí, no lo puedo evitar. No los pierdas nunca, ¿eh? No lo puedo evitar. Además voy poco a poco. Y acabo arriba del todo, sí. Pues bueno, vamos ahora con la quinta, creo que es, ¿no? Sí, yo creo que sí, más Sí. o menos. Vale, ¿algún trabajo que te hayan encargado en el que, o sea, que te haya hecho sentir miedo o incluso hayas dicho que no lo hacías? Como empresa, te hablo ahora. Mira, yo eso no lo voy a hacer. Sí, a ver, me han encargado trabajos que he rechazado, pero por proponerme cosas fuera de la legalidad o por ser operativamente no se podían desarrollar. Sí. Entonces me encargaron una foto aérea en la cual tenía que extralimitar los 120 metros, ¿vale? Ujú. Que aunque hay una manera de hacerlo, pero cuando encima no tienes el tiempo, no te dan el tiempo para hacerlo, la única manera de hacerlo es saliéndote de la legalidad. Era una foto aérea de una zona amplia Sí. y no lo hice, evidentemente. O sea, ¿Qué puede tener problema? de hecho, siendo sincero, a la hora de trabajar, creo que nunca me he salido de la legalidad para nada. Imagina que la economía no fuera un freno. Si o sea, la economía no fuera un freno para ti, Sí. ¿qué dron estabilizado te comprarías? No tienes límite económico. Pero por posibilidades legales tampoco me iría a un Mavic 3 Pro. O sea, en C1 Mavic 3 Pro. En C0 Mini 4 Pro, pero es que tampoco hace falta. Es que Mini 4 Pro, por ejemplo, si, no sé, si tú tienes un Mini 3, ya graba como los dioses. O sea, quizá los que tengo. Mini 3 Pro en C0 y Air 2S en C1. Además, Es justo la respuesta que más o menos esperaba para demostrar un poco a la gente que teniendo conocimientos como tú tienes absolutos de prácticamente todo, ¿vale? Ujú. Sin embargo, para divertirte, para hacer buenos trabajos, para volar donde quieras, no necesitas invertir mucho dinero, no, porque para nada. actualmente toda la tecnología que hay nos permite con poco hacer mucho. Totalmente de acuerdo. Y es que no hace falta, porque el tema normativo está como está también, no hace falta 8.000 euros de dron, porque tampoco te permite hacer lo que tú quieres hacer, que es volar en sitios más o menos posibles. En FPV me dejaría una auténtica pasta, No eso sé, sí. por eso te he dicho estabilizado. Por eso te he dicho estabilizado. Ha sido el matiz. Sería mi ruina. Mi ruina, la FPV sería mi ruina, pero Sería el bueno. matiz. Te voy a cambiar una pregunta de orden. Necesito que busques una palabra que te defina. A ti como persona, no como piloto de dron ni nada, como persona. Tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Tranquilo tiene muchas acepciones, o sea, te quiero decir. ¿Tranquilo en qué sentido? Tranquilo en personalidad, tranquilo en... Aunque tenga el fuego interno, Sí. como he dicho antes, soy tranquilo en personalidad, tranquilo un poco en mi vida. Intento tenerlo también, en algunas cosas soy organizado, o sea, tener la vida organizada, pero en general tranquilo. O sea, intento también, o sea, creo que doy también esa tranquilidad y esa paz a las personas. Sí. Sí, eso se transmite, totalmente. ¿Por qué consideras que los pilotos de dron deben tener un alto conocimiento o un conocimiento, ¿no? de fotografía y vídeo? Aunque antes has dado un pequeño tip, ¿no? Pero creo que es algo que la gente se olvida. Creo que muchos se centran un poco en todo lo que es todo lo que tenga que ver con los movimientos de los drones, Sí. pero muy pocas personas son conscientes que cuando tienen un dron y quieren hacer audiovisuales, aunque sea para ellos, creo que tienen que tener un conocimiento de vídeo y fotografía. Totalmente, porque son cámaras con hélices, digamos.
con aspas, son cámaras. O sea, al final te lleves un dron FPV o un dron estabilizado, tú lo compras por la cámara. Al final, si no sabes usar esa cámara, tú vas a hacer movimientos que además es otra. Tú puedes hacer, tener mucho conocimiento de fotografía y vídeo, pero si no haces los movimientos como tienes que hacerlo y la velocidad que tienes que hacerlo, tampoco vale para nada, es que es complicado. Pero sin conocer la cámara, por muy buenos movimientos que haga... ¿Tú crees que hay muchos pilotos que se olvidan de eso? ¿De qué? De la cámara. la parte de fotografía y vídeo. Hay muchos pilotos que creen que saben y lo que después se ve parece que no saben tanto. Y al contrario, hay mucha gente que tú... O sea, ¿tú denotas eso en otra faceta de tu vida? Sí. ¿Tú denotas eso cuando la gente se interesa por un dron? ¿O nunca les has hecho esa pregunta? No, la gente te pregunta, ¿esto cómo graba? ¿Graba 4K, graba 60 FPS? Cuando te preguntan cómo graba, pues tú le dices, pues grabando. No, ya estás viendo que no tiene ni idea de fotografía y de vídeo, como bien dices, pero es una pata muy importante el tener, por lo menos, conocimiento de cómo lo harías con una cámara, los parámetros que se usan, qué conseguir, con qué parámetros. También hay mucha gente que dice, oye, ¿tú qué entiendes? ¿Tú me puedes dar curso de fotografía? Y le digo, mira, no, te digo por qué, porque esos son meses de practicar y de aprendizaje, no es... usa el obturador aquí, usa el diafragma allí y el ISO lo pones aquí. Con que coja una luz y la mueva 2 grados, eso te cambia. Ya he cambiado. Entonces hay que saber hacerlo, porque cuando te cambie la luz yo no voy a estar ahí para ti, yo no soy un exposímetro. Entonces tienes que saber manejar la luz. Es manejar la luz y la sombra sobre todo. Y hay mucha gente volando drones que se dedican a volar y punto. Y yo estoy seguro que ni ajustan los parámetros de la cámara. Seguro. O sea, yo creo que también. Seguro, no sabes Además, si estás grabando en SD, en HD, en Full HD, en 4K, en 2K. En un perfil logarítmico, en una... Ni idea, nada. ni idea. Que si no sabes después editar el perfil logarítmico tampoco... Eso no vale nada. El perfil logarítmico es algo que hay que olvidarse si no sabes Claro. realmente manejarte los colores. Porque te vas a volver loco. No, totalmente. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí. Hasta que aprendí, Ah, ¿eh? no, a base total, a base de prueba y error, ¿eh? No ha pasado todo. Yo he grabado en D-Log y he dicho, la próxima grabo en normal. Esto es una mierda. Sí. Pero- la primera vez que lo probé, Claro. la siguiente digo, no lo vuelvo a hacer. Luego Claro. ya lo retomé y dices, bueno, ya... Pero cuando aprendes a tocarlo... Ahora ya hago lo que quiero. Claro, Ahora ya hago cuando lo que aprendes a quiero. tocarlo ya no grabas normal. Ya todo D-Log. Sí. A no ser que sea como puntual, pero bueno, sí. Sí. La gente no le da prioridad a la cámara que tiene. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla? No. O Porque sea, me sigo divirtiendo. te pregunto ya con la empresa. No, al revés. Al revés. Creo que estamos en el momento de salida de muchas cosas. O sea, los que acaban de llegar, los que están llegando y los que llevan tiempo, creo que es el momento de que seamos conscientes que estamos en el punto de salida de un abanico infinito de posibilidades. Entonces, ¿cómo vamos a tirar la toalla si realmente la carrera va a empezar en breve? O sea, hasta aquí ha sido todo un juego. Ahora es cuando empieza de verdad la carrera, ¿vale? Y a mí me gustaría estar preparado para esa carrera. O sea, es que al final yo tengo en este aspecto tengo mis objetivos y me gustaría llegar a ellos. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? Pero por lo menos no estoy en la pole position, pero a lo mejor estoy el 20. Ya, pero bueno, da igual, te puedes poner. Entonces, no, al revés, todo lo contrario. Cuanto más podamos aprender, cuanto más podamos hacer, cuanto más nos podamos informar y cuanto más preparados estemos, pues antes llegaremos. Según tú, ¿vale? Sí. Esta también te puede hacer pensar un poquito porque al final es en base a experiencias de lo que has visto, de lo que te cuentan en tu canal y de lo que tú ves, ¿no? Según tú, ¿cuál es el mayor error que cometemos los pilotos? O bien en el prevuelo, o bien durante el vuelo, o bien en el posvuelo. El error más común en vuelo es la ausencia de la conciencia situacional. O sea, el volar un dron, aquí me dicen que lo puedo volar, lo levanto. No. Antes de levantarlo, mira qué tienes, qué alumbrado hay, qué cables hay, qué árboles, a cuánto vas a poner el RTH,
¿Dónde te puedes quedar sin señal? Que es una cosa que casi nadie mira. Pues yo voy a volar, ya veré, a ver, no, ya veré, no. Si te pasa allí, te vas a comer el árbol que tienes en medio. Si te pasa allí, puedes subir y engancharse con una red eléctrica. Conciencia situacional, totalmente. O sea, y hay gente a día de hoy que todavía no sabe lo que es eso. No, ya lo sé, ya. Antes de ver lo que vas a hacer y dónde, tienes que ver dónde, nunca mejor dicho. O sea, voy a volar en un castillo, vale, me meto... Ah, pues mira, sí puedo volar. Yo cuando hago vuelos en sitios, voy un día antes, siempre. Hago así, porque es que no lo ves. Hago así y digo, vale, y me hago la idea. Cuando tú te metes en Google y ves imágenes, tú no ves nada. Es que no ves las líneas de alta tensión a la vez, porque a mí me pasa que yo lo hago, que voy a sitios, que a volar, que me han encargado, que me coge una distancia de mi domicilio, que no me puedo acercar fácilmente, y por mucho que miro en el Google Maps, cuando llego allí me encuentro con muchas otras cosas que no había pensado. No ves, y además eso, puede haber una obra de última hora, puede haber mil cosas que tú no ves en la foto. Hay que ir siempre, y darte una vueltecita, un paseíto y lo ves. Bueno, pues hemos terminado mis 8 preguntas, ¿eh? Sí, voy yo por la última. Esta es fácil, ¿vale? Esta es fácil para ser la última. ¿Cómo te das cuenta que hay algo llamado dron y que de repente te interesa y que te hace montar una empresa y dedicarte a ello? ¿Por qué de drones y no de una autoescuela, por ejemplo? Bueno, está fácil. Está fácil. Como te he dicho antes, la primera vez que yo tuve la oportunidad de subirme a una avioneta y de pilotar una avioneta con un instructor. Entonces, a raíz de ese momento me encantó. Progresivamente con los años tenía ganas de comprarme un dron, mi economía no me lo permitía y además lo digo así, tal cual decidí, digo, bueno, si este año Hacienda me devuelve dinero, me compro un dron. Y entonces ese año me devolvió Hacienda dinero, segundo me devolvió Hacienda dinero, me compré un dron. ¿Qué ocurre? Cuando te compras el dron a veces no estás totalmente informado de todo, ¿no? Entonces, claro, me compro un dron, me pongo a informarme y me doy cuenta de todas las limitaciones que tenía, ¿no? De todas las limitaciones legales. Y yo dije, leches, pues escúchame, si ya me tengo que sacar el A1 A3, claro, tengo que hacer no sé qué, si quiero volar aquí el carnet de radiofonista y si quiero volar aquí el SDS y hacer esto, digo, escúchame, pues esto ya lo que vamos a hacer es que encima me revierta y que pueda tener dinero. Y a raíz de ahí, pues pensé en montar la empresa para con los drones también ganar dinero, o sea, de alguna manera amortizar todo lo que estaba invirtiendo. Pero fue una cuestión de limitaciones, es decir, oye, para volar aquí necesito esto, pues ya que necesito esto, sí, invierto, pero también así tengo un retorno. Claro. Pues un auténtico placer, Edu. No, el placer es mío. Un placer y... Me he divertido mucho. Sí, y además si nos van a conocer más de cerca a la gente, que es un poco a lo que venimos aquí, a esta nueva sección, y contaremos con bastantes invitados interesantes. con sustancia. Sí. A esto le vamos a sacar sustancia. A ver un poco ese pli, conocernos, pero a esto le vamos a sacar sustancia. Pues nada. Vamos a seguir divirtiéndonos. Todos, los que están ahí también, ¿eh? Por supuesto. Divertirnos es la base de todo, sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os haya gustado la nueva incorporación. Sin duda viene a aportar bastante conocimiento y diversión, ¿por qué no? Y ya está. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Quieres decirle algo a la gente, Edu? ¿Una despedida? Que se preparen para el próximo episodio. Yo creo que va a ser interesante. Sí. Vamos a hablar de cosas seguramente... Sí. Va a ser guapo. Y van a entender alguna de las contestaciones también de ahora, ¿eh? Sí, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo. Chao. Chao.